de audio monitor acá, por favor, hermano Ezequiel. Vamos a ir ya a la palabra del Señor y vamos a compartir con ustedes en el día de hoy el segundo tema en realidad de lo que hemos estado tratando. Iniciamos el domingo anterior con una nueva serie que es arrepentimiento y hoy tenemos el segundo tema y estaremos hablando solo la cruz. Solo la cruz. Libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 21. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 21. Dice: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Vuelvo a leerlo. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti muchas gracias, Señor, porque nos permites en esta hora y momento poder, Dios mío, tener tu palabra en nuestra vida. Te rogamos, te pedimos que tu gracia divina, que tu Espíritu Santo pueda, Dios mío, tocar el corazón de tus hijos y de tus hijas. Y por sobre todo, Señor, educarnos, guiarnos, dirigirnos a tu propósito, a tu voluntad perfecta. Gracias, Señor, por la palabra que hoy recibiremos, por cómo tú, Dios mío, obrarás a través de ella. En el nombre de Jesús sea tu bendición sobre cada vida y corazón para tu gloria. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar entonces y usar como título solo la cruz, basado por supuesto en este versículo. Creo que vamos a poder mostrar algo que sin duda este versículo de Deuteronomio nos marca, de por qué el arrepentimiento juega un rol tan importante al llevar a una persona a Cristo. Es sumamente importante. Como ya sabemos, la cruz es representada en los antiguos altares de Israel. Cuando hablamos de los antiguos altares, hablamos de esos lugares de sacrificio en donde, por supuesto, se llevaba un cabrito, un cordero y se sacrificaba. Y en esos altares no debían haber imágenes, nada de adoración o decoración, alrededor del altar, nada, absolutamente nada. Pero en contraste con los altares de Dios estaban los altares paganos, que tenían sus altares y eran una adulteración del verdadero altar. Debemos entender esto. Alguien dice los paganos iniciaron con los altares. No, en realidad recordemos, en la Biblia nos enseña que Dios le enseñó a Adán a adorarle a través de los altares. Desde ahí comienza, y este es un hecho entonces que los paganos imitaron el altar de Dios, pero lo adulteraron de la forma verdadera. Actualmente, si vemos la realidad de lo que está pasando hoy, los modernistas, de alguna manera llamados así, dicen que nuestro evangelio, el evangelio de la sangre, el evangelio de la cruz, está inspirado por sacrificios de sangre y altares paganos. Ese es el concepto que tienen muchos cristianos en el día de hoy. Y es completamente a la inversa. Los sacrificios paganos son adulteraciones conscientes o inconscientes de los sacrificios auténticos que marca la Escritura. Ahora, debido a que ellos de alguna forma no les gusta, y hablo de esta gente que dice que somos una imitación de los altares paganos, a ellos no les gusta mirar el horrible espectáculo de sus altares manchados de sangre. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ponían imágenes a su alrededor para restarle la severidad que realmente tenían. Adornarlo para que no se viera tan atroz, por decirlo así. Entonces, la iglesia siempre debe recordar que la cruz es una cosa horrible. No es un espectáculo de entretenimiento la cruz, es un horror sangriento la cruz.
El gran predicador G. Campbell Morgan dijo: hay gente que mira a la cruz de Cristo y la consideran algo vulgar en la historia del mundo. Estamos de acuerdo, dice él, que es el objeto más vulgar del mundo, pero ¿de quién es la vulgaridad? No es del Hijo de Dios, quien dio su vida, su sangre para limpiarnos de nuestro pecado, dice él. Es la vulgaridad de quienes lo clavaron a él en esa cruz, quienes blasfemamente negaron su necesidad. Es la vulgaridad de quienes aún critican la Biblia y hacen chiste del pecado. Como el altar de Dios, hermano querido, en los días antiguos era horrible y repulsivo, los hombres plantaban árboles a su alrededor. Pero Dios ordena: ningún árbol plantarás. O sea, el sacrificio es horrible. Y tenemos que presentar al mundo y a nosotros mismos la cruz en todo su esplendor, en forma abierta, y podríamos llamarle también en forma desnuda, la gloria sangrienta de esa cruz. Solo entonces, cuando presentemos la cruz de esta manera, solo entonces los hombres son llevados cara a cara con el horror del pecado y con lo que el pecado también, por supuesto, ha hecho. Y hasta que eso ocurra, nunca podremos odiar el pecado como Dios lo odia. Hasta que eso pase, no sucederá realmente lo que debe suceder. Y ya lo hemos señalado, la gente nunca se arrepentirá ni va a nacer de nuevo mientras no vea lo horrible de la cruz y lo horrible del pecado. La cruz, en cierta manera, debe ser nuestro único atractivo, lo único que nosotros debemos mirar. Está terriblemente mal, y lo pongo así, preparar alguna clase de carnada para atraer a la gente a nuestro culto. Cuando veo hoy día y vemos hoy, y quizás poco antes de esta pandemia, veíamos los mimos, los payasos, todos los actos de circo de alguna forma y los programas que se organizan para atraer a la gente a la casa de Dios, la carnada que se usa, que es una terrible tragedia y debe causar un dolor en el corazón de Dios. ¿Qué es lo que hace entonces el Espíritu Santo? El Espíritu Santo siempre va a honrar la fe y la simple proclamación de la verdad desnuda que Jesús salva a través de la sangre derramada en la cruz. Solo eso debe ser la atracción principal. En Éxodo capítulo 34, versículo 13, Dios ordena destruir las imágenes de los enemigos y cortaréis sus imágenes de acera. En el otro texto, Dios ordena no plantar ningún árbol cerca del altar de Jehová como imitación de los altares paganos embellecidos de alguna forma. Dice, no plantarás ningún árbol. En Deuteronomio 31, 29 tenemos la profecía de Moisés del fracaso y la desobediencia de Israel que estaba por venir. Luego en Jueces capítulo 3 versículo 7 tenemos el registro del cumplimiento de esa profecía y de la desobediencia y también del fracaso. Ellos hicieron pues, los hijos de Israel, dice, lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Por consiguiente, entonces, si el antiguo pueblo de Dios fracasó, también nosotros podemos fracasar. ¿Qué le pasó a Israel? Israel perdió la visión y distorsionaron el patrón, la forma, la manera. A mí me parece que después de 100 años o poco más en realidad
del derramamiento del Espíritu Santo en nuestro país, voy a centrarme en nuestro país, 1909. Nosotros los pentecostales, y voy a incluirme dentro de esto, hemos perdido la simpleza y la gloria de Pentecostés. La Escritura de alguna forma lo dice: no debe haber imágenes ni nada que trate de restarle severidad a este asunto. Debemos proclamar con absoluta veracidad lo que Dios nos ha dado. Cuanto más lleguemos al esplendor de esa cruz no adulterada, más la gloria del Señor estará sobre nosotros y nos rodeará. Entendamos esto. Estamos felices de predicarlo. Y los pecadores son movidos por la simpleza de este evangelio sin mayor embellecimiento. La simpleza del evangelio. Ninguna belleza terrenal o natural debe restarle severidad a la tragedia de la muerte inocente de Jesucristo. En Oseas capítulo 4 versículo 13 muestra a la gente aún corrompiendo sus altares y dice: sacrificaron debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Recuerde que Dios le había dicho en Deuteronomio al pueblo de Israel que no podían plantar árboles cerca del altar. O sea, tenía que ser un lugar totalmente asolado. La sombra era buena, pero la luz trae convicción. Y este es el problema. ¿Cómo podríamos mencionarlo? Les hacemos fácil la cruz a los pecadores. Cuando usted y yo nos convertimos al Señor y la palabra de Dios golpeó nuestro corazón y nos dijo que éramos pecadores, y nos dijo que estábamos condenados, y nos dijo que íbamos camino al infierno, no nos gustó en nada, pero eso nos salvó. Hoy le hacemos fácil la cruz a los pecadores. Tratamos de adornarla para que ellos no sientan el golpe de lo terrible que es la cruz y de lo terrible que es el pecado. Entonces, el reducir la veracidad de la palabra para hacer de la santificación y también la responsabilidad del creyente algo ligero es algo repugnante para Dios. Dios no ha cambiado su forma, ni ha cambiado su manera, ni ha cambiado las normas que Él estableció. Él dijo: no deben haber imágenes, no deben haber adornos, sino solamente la luz encendida de la verdad de Dios. Recordemos algo: el rey Acaz vio un altar elaborado en Damasco, según la historia bíblica. Y él codició ese altar. Era un altar pagano, pero él lo vio y le gustó, le agradó y codició ese altar. Así que le dio instrucciones al malvado sacerdote Urías que le haga un altar igual y retirara el altar con sangre de la parte este del templo, y que en su lugar se pusiera este altar decorado. Esto es un ejemplo en el Antiguo Testamento. En Segunda de Reyes capítulo 16 versículo 10 al 16 habla de todo esto. Yo solamente leeré algo. Y encendió su holocausto y su ofrenda, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Eso es lo que hizo, porque vio los altares paganos y trató de imitarlo, porque lo encontró lindo y bonito. Esto es como el ejemplo también de David cuando trató de llevar el arca del pacto a Jerusalén y hizo un carro nuevo y la puso allí. Y vemos que cuando los bueyes que tiraban el arca o el carro nuevo que llevaba el arca tropezaron, Usa extendió su mano para tocarla, y ni siquiera tocarla, sino que soportarla para que no cayera. Usa murió.
O sea, vemos aquí que cuando cambiamos la dirección de lo que Dios ha establecido, no estamos cumpliendo con lo que Dios quiere. Ahora, vemos aquí que este rey creía en el sacrificio de sangre. Su nombre de alguna manera estaba asociado con la verdad de que la salvación es posible solo a través del sacrificio de un inocente. Lo entendía. Pero el sacrificio de sangre no sirve de nada si no es derramado de acuerdo al patrón, de acuerdo a lo que Dios estableció. Entonces, cuando andamos en luz, hermano querido, dice que esa sangre de Cristo nos limpia. Entonces, Acaz estaba caminando en la oscuridad y la sangre no servía porque no estaba de acuerdo al patrón que Dios había establecido. Acaz dijo: el altar de bronce será mío para consultar en él. Él no se atrevió a mover el altar, pero puso el altar de Dios en un segundo lugar. En otras palabras, la cruz ya no era lo más importante. Y cuando eso pasa, entonces eso ya está acabado. Cuando la cruz deja de ser lo importante en el evangelio, entonces eso ya está acabado. El gran pecado de hoy, creo, que es que hemos colocado la cruz en un lugar secundario y planeamos presentaciones de todo tipo sacando su severidad. La gente que llega a la iglesia debe saber que es pecadora. Debe saber que necesita arrepentirse. Debe saber que en este lugar es donde la salvación está presente, pero no es sin arrepentimiento. Ahora, muchos usan, y lo digo así, una cruz como suerte, no usan la cruz como un amuleto de suerte. Muchos usan una cruz de oro, usando eso, no sé cómo llamarle, que debería ser para destruir el yo, porque cuando vamos a la cruz de Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestro yo queda deshecho automáticamente. Entonces, en este sentido, podemos decirlo de esta manera, que esa cruz que muchos usan, que es de oro, debería ser para destruir el yo y lo usan para atraer la atención del yo. Y creo que usted también lo ha visto. Hemos observado a veces a sacerdotes de la antigua religión ortodoxa y sacerdotes romanos también, que lucen grandes cruces en sus cuellos. Todo eso se supone, ¿no? Se supone que es para resaltar que ellos son alguna clase de persona santa. La cruz no es nada hermoso, hermano. Los budistas usan la cruz en su tobillo y también en su cuello como un objeto de atracción. Lo que realmente ha ocurrido es que aquello que realmente significa una muerte al yo se ha convertido ahora en algo que resalta el yo. Oh, qué linda tu cruz. Nunca ha sido linda ni hermosa la cruz. No podemos entretener o embelezar a la gente. No debe haber caminos perfumados hacia la cruz. No debe haber alfombra roja hacia la cruz, por decirlo así. Eso está totalmente fuera de la palabra. No debe ser parte del servicio de la iglesia del Dios Todopoderoso eso, para nada. No pueden haber mimos ni payasos para hacer las reuniones atractivas. Lo último de eso es estar bailando en la iglesia mostrando el vientre, como lamentablemente sucede hoy en muchas iglesias. La cruz no es un espectáculo para entretener a nadie. Lo que estaba más cerca de la cruz en el Calvario fue el pecado y los ladrones. Solo Jesús y el pecado estaban allí.
El homicidio, el rechazo, la traición, la incredulidad, todo estaba allí. Esa es la posición hoy. No hay nada en este mundo sino el pecado. Y está Jesús para sanar ese pecado, para limpiar ese pecado. Gracias a Dios está Cristo para limpiarnos del pecado. Todo lo que no sea Cristo definitivamente es pecado. Recuerde lo que dice la Escritura: todo lo que no es de fe es pecado. Es lo mismo entonces en la iglesia. Nada excepto Jesús será pecado. El pecado está por todas partes. Y es en Cristo y no en nosotros en quien tenemos esperanza. Existe tanto pecado sobre ti y sobre mí, que nos podría llevar a una eterna perdición, hermano querido. Pero gracias a Dios que Cristo murió por nuestros pecados, y Él solo cuando podemos, y es solo cuando podemos ver esta cruz y entender por qué tuvo que existir una cruz, que vemos la terrible cosa que es el pecado. Hoy los necios se burlan del pecado, pero cuando vemos la cruz y el terrible horror de ella, entonces y solo entonces nos damos cuenta de lo que el pecado realmente es. Solo cuando vemos el pecado como Dios lo ve y sentimos como Dios siente sobre el pecado, es que puede haber un verdadero arrepentimiento. No será de otra manera. Nadie podrá arrepentirse genuinamente si no ve el pecado y no ve la maldad como Cristo o como Dios la ve. Cuando vemos en la historia de Israel, gracias a Dios damos por un hombre como Josías, que destruyó, dice, todos los aditamientos o cosas adheridas, que eso significa esas cosas impías en la adoración que eran inmundas ante Dios. Y la Escritura dice en 2 de Reyes 23:7, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Qué maldad indecible, qué tremendo. O sea, pensemos en esto. Si nosotros que hemos salido del pecado y que el Señor nos ha lavado con su sangre maravillosa, no podemos, hermano querido, salirnos del patrón establecido por Dios. Aquí vemos en esta historia que habían sodomitas en el santuario. Eso es lo que tuvieron allí. Si miramos la iglesia en la actualidad, si miramos la iglesia de hoy en general, hablo de toda la iglesia cristiana, y si miramos la iglesia antes de la reforma, un poquito, vemos a hombres ejecutados porque se atrevían a anunciar y también a denunciar incestos, líderes de iglesias cometiendo incesto, pecado en su propia familia, adulterios, fornicación, cualquier vileza concebible podía desarrollarse cuando esa iglesia se desvía o nos salimos solo un poco del patrón establecido de Dios. Y vemos allí entonces a hombres de Dios desafiando todo aquello y se atrevían a denunciar aquello. Hoy día vemos lamentablemente dentro de la iglesia, no sé si llamarle cristiana, evangélica, religiosa, no sé ni cómo llamarle, vemos la homosexualidad, que hoy día muchos aceptan la homosexualidad. Miramos hoy a la iglesia pentecostal, que está cada vez más apegada a las cosas del mundo. ¿Qué es lo que encontramos? Toda clase de pecado en ella. Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿qué dio lugar a eso? ¿Qué fue lo que provocó que eso sucediera? Simplemente el rebajar la doctrina y pensar que Dios no tiene una preocupación verdadera sobre lo que nosotros creemos.
Escuché a un predicador decir: una doctrina santa produce gente santa. Tiene toda la razón. Así como también podemos decir: una doctrina no santa produce gente que no es santa. Y hoy estamos viendo de alguna manera este clamor por unidad, pero también por menosprecio de la verdad. Yo no sé, pero creo de alguna manera, yo no sé si te has dado cuenta alguna vez que nunca lo falso tiene que rendir sus creencias. Es increíble. Nunca lo falso se rinde, nunca, no, los que creen en la verdad tienen que ceder. ¿Te fijas? Hoy día es lo mismo en la sociedad que vivimos. La homosexualidad quiere tener su lugar, quiere tener sus derechos, y todos nosotros tenemos que ceder a esa vulgaridad porque dicen ellos que tienen la razón. ¿Te fijas que siempre lo equivocado, lo falso, nunca rinde sus creencias? Hoy en la iglesia escuchamos a estos llamados pentecostales que claman por unidad y nos gritan a ti y a mí que tenemos que dejar algunas de estas cosas a las que nos aferramos y acariciamos de alguna manera, estas doctrinas que abrazamos tan fuertemente para conseguir de alguna manera la unidad que ellos están tratando de lograr entre nosotros y el romanismo, entre nosotros y la Iglesia Católica, o entre nosotros con cualquier otra denominación. Sin embargo, nunca he escuchado a uno de estos charlatanes que le diga a esa iglesia romana que si va a haber unidad, ellos van a tener que dejar sus creencias en la transubstanciación, o van a tener que dejar de adorar a María, o van a tener que dejar de adorar al Dios hostia, como algunos le podía llamar. Nunca mencionan que van a tener que dejar de hacer a María corredentora con Cristo. Siempre nos piden a nosotros que dejemos este libro santo que predicamos, que abandonemos esta palabra de Dios, porque sencillamente nosotros somos los que tenemos que ceder. Dios nos ha guiado maravillosamente a través de esta palabra y nos seguirá guiando. Pero cuando nos apartamos, hermano querido, de esta verdad, entonces estas cosas terribles vienen. A la iglesia ya le ha venido una terrible enseñanza sobre el lado oscuro de Dios. Yo no sé si la has escuchado, pero a veces me toca lidiar con gente que habla mucho acerca de esto, el lado oscuro de Dios. La Biblia dice que en Él estaba la luz y que en Él no hay tinieblas. Sin embargo, hay algunas iglesias que enseñan que los cristianos pueden ser poseídos por demonios. ¿De dónde salió esto? Por habernos salido del patrón. Si un cristiano puede ser poseído entonces por demonios, entonces podemos pensar que Jesús pudo haber sido poseído por demonios porque era hombre. Sé que muchos de los grandes predicadores predican eso como verdad, pero escúchame bien, eso es una mentira. Muchos que se consideran gigantes espirituales enseñan que Jesús tuvo que tomar una naturaleza demoníaca, morir espiritualmente y nacer de nuevo en el infierno, que Él tuvo que someterse y ser quemado en el infierno y luego nacer de nuevo allí. Es una cosa absurda. ¿Cómo puede haber tal perversión, hermano querido? Es simplemente porque la iglesia ha perdido el patrón, porque se apartaron. Y la más ligera separación del patrón conduce a toda esa perversión. Siempre he dicho, caminamos en la cuerda floja. No podemos desviarnos a ninguno de los dos lados. Tenemos que caminar por esa cuerda, porque si no caeremos. Este es el problema. Miremos la iglesia en Corinto como un ejemplo. Pablo dijo que cometían pecados que ni siquiera se nombren entre los gentiles, o sea, ni siquiera se deben nombrar. En el Antiguo Testamento, Josías, ¿qué es lo que hizo? Solo destruyó lo inmundo. Y no tan solo destruyó lo inmundo, no solo derribó las casas de los sodomitas, sino todo lo hermoso que tenía. Las cosas que parecían tan encantadoras, útiles, inocentes, el lugar donde las mujeres tejían los tapices para las imágenes, donde hacían cosas hermosas para colgar y así esconder lo severo del altar. Es como si
los estuviéramos escuchando decir, oh, por esta belleza, qué lindo, qué hermoso era lo que había ahí, qué hermoso es lo que están poniendo en ese lugar. Pero el rey lo derrumbó. Debemos estar atentos, hermano querido, a toda esta miel de sentimientos o de sentimentalismo y belleza externa. No debe haber sentimientos afeminados que influyan en nuestros servicios o nuestro mensaje. Sé que debe haber compasión, pero si tu compasión anula tu convicción, entonces ya no eres parte de aquello que pertenece a Dios. Lo que estaba pasando es que por amor a la gente, hoy la iglesia, y lo que está pasando es así, hoy la iglesia no está predicando el evangelio. No estamos mostrando a la gente el pecado como tal. Y la gente no está entendiendo que son pecadores. Entonces, cuando permitimos que lo que llamamos compasión anule nuestra convicción y no predicamos ese mensaje, o sea, que si somos movidos por sentimientos u otras cosas, entonces hemos destruido el mensaje de Cristo. En Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 14, dice sobre Josías: y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Él relegó toda la práctica perversa a la muerte. Eso es lo que tenemos que hacer si queremos recuperar, por supuesto, la presencia de Dios y ver el mover del Espíritu Santo. Vamos a tener que quitar toda esa práctica inmunda, toda. Comprendo que hemos venido en contra de una voz resonante que está llamando a las masas del cristianismo a esa sociedad de imitación espiritual, y eso está pasando en todas partes. Nos va a costar un precio tremendo derrumbarla. No sé si en realidad podremos hacerlo, pero debemos hacerlo porque la palabra de Dios está allí. No podemos cometer errores como ellos los cometieron. Debemos sacar la cuenta del costo. Y yo sé muy bien que Dios, hermano querido, nos ha dotado del poder para derribar las fortalezas del enemigo. Constantemente lo leemos en la palabra. Pero Él dice: nada de imágenes. Cortaréis sus imágenes. Ha sido sugerido y aceptado por la iglesia el usar personas famosas como una forma de atraer gente a ella. Es común ver gente impía, rechazadores de Cristo, siendo usados como una parte del acto religioso. Esto se ve mucho en muchos lugares. ¿Puedes imaginarte tú a Jesús usando a Herodes para atraer a la gente a él? Yo ya encontré mi celebridad y estoy feliz y contento con ella. Se llama Jesús. Y el mensaje que necesita la gente es conocer a Jesús. A veces es común recibir en el correo, hoy día los correos increíbles, yo recibo correos todos los días, una cantidad de correos increíbles sobre grupos religiosos, y mucho antes de la pandemia, el correo se llenaba con mensajes de hermanos, hermanas, predicadores, evangelistas, ofreciendo sus servicios a la iglesia, que deseaban visitarnos, diciendo que ellos pueden atraer a los jóvenes, atraer a las personas a la iglesia. Así que ofrecían prácticamente una garantía de un gran evento. Es horrible, hermano querido, que tales ideas sean comunes entre nosotros. ¿Qué hacía Israel en el altar? Ponía árboles de lilas, rosas. Es como decir el pecado con un dulce aroma para esconder el esplendor, o abiertamente esconder
la maldad que había. Adornaban la cruz, adornaban el altar. El pecado de las vestimentas religiosas es que da una apariencia de bondad a los pecadores y atrae a los hombres simples hacia los hombres y oficios. ¿A qué me refiero con esto? Es que muchas veces la gente llega a la iglesia y tienen apariencia de piedad y logran escalar dentro de la iglesia y ocupar cargos dentro de la iglesia y ser líderes dentro de la iglesia, y son hombres simples. Nunca se han arrepentido. La Biblia dice que todos somos pecadores. Y en esto Cristo es nuestra única esperanza. No debe haber agregados o ningún tipo de ayuda para la obra de la cruz. Cada creyente debe experimentar la cruz, cada creyente debe ir a la cruz, cada creyente debe entender la cruz, cada creyente debe arrepentirse ante la cruz. Lo mejor del mundo que pueda ser agregado a la cruz la ensucia. Nada de adornos ni jardines, decía el Señor. Son hermosos, son atractivos en su lugar, pero nunca deben ser asociados con la cruz de Cristo. Lo mejor de la tierra está descalificado en el cielo. Las flores, poesía, música, etcétera, todo. Son cosas hermosas, pero no pueden levantar el alma de la tierra y llevarla a donde pertenece. Jesús no necesita otra persona o fuerza para atraerlos a todos a Él. No es que va a atraer, sino quien va a atraerlos. Ahora, él dice, y lo puedo leer en Juan 12:32, dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, no a nosotros, no a un local, no a una organización, sino a mí mismo. Debemos predicar a una persona, no a una política, sino a una persona. No a un principio ni a un movimiento, sino al Maestro. No un credo, sino Cristo. No un sistema, sino al único Salvador. Solo debe haber sacrificio y sangre en todo su esplendor. La salvación, hermano querido, es la obra perfecta de Dios. Los agregados están de más, no sirven en lo absoluto. Ahora la pregunta que debemos hacernos es: ¿quiénes somos nosotros para agregar un tilde al plan de salvación de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para agregar algo a ese sacrificio de Cristo? Ese sacrificio fue hecho perfecto con un solo sacrificio. Debes acordarte del altar que fue levantado en el Sinaí. Fue construido de tierra solamente. Si se hubiera usado piedra, no podría haber sido piedra labrada, porque si no se hubiera contaminado. Cualquier contacto de hombre contamina la cruz. En la Pascua fue sangre o nada. Recuerda cuando Israel tuvo que salir de Egipto. Tenía que estar la sangre en los dinteles de la puerta, y si no había sangre, allí moría el primogénito. Aún la manera de esparcirlo fue con la maniobra de Dios, como Dios lo estipuló. Se usaron hisopos. No se usaron escobillas, no cepillos, no fabricación humana. Nada debe haber que pueda alterar el plan divino. Tenemos que aprender que solo la cruz por sí misma salva, atrae, santifica. La cruz debe ser todo. Nada de adornos. No debe haber imitaciones ni farsas. No te harás imágenes que el Señor tu Dios odia.
Ahora, nosotros no ponemos imágenes reales en la iglesia de hoy. Sin embargo, puede estar representadas por alguna otra insensatez o blasfemia de nuestra época. Cristo no solamente es el único Salvador, sino que también es el único camino para la salvación. La cruz, vista en la forma correcta, elimina todo lo demás. Hay una diferencia entre ídolos e imágenes. Los ídolos son símbolos de otros supuestos poderes, mientras que las imágenes son representaciones de falsificaciones de poderes reales. Son ilegítimas. Dones, lenguas, conversaciones, amor. Destruirá sus altares, dice la Escritura. Derrumbará sus imágenes, destruirá sus ídolos. O sea, todas las obras del enemigo. No podemos disminuir el estándar de perfección de Dios. En Deuteronomio 17:1 dice: no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cristo es el sacrificio perfecto. Lo menos que Dios aceptará es perfección, perfección. Jesús venció toda imperfección. Dios mostró ser cuidadoso con el púlpito, por decirlo así, llevándolo hoy a estos días. Las personas de corazones divididos sin unción no deben estar allí en el altar, no deben estar allí en el púlpito. El amor distorsionado y el sentimiento humano de estos días modernos deben ser rechazados totalmente. Cuando leemos en Malaquías capítulo 2 versículo 13, ya para ir cerrando, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Entendamos esto: el Calvario, hermano querido, no es sentimentalismo, no es un mero sentimiento. Es lógica fría y realismo ardiente. O sea, esto tiene que ser conocido por los pecadores. El sacrificio de Cristo fue real. No es para que tú llores. Tú puedes ver una película en donde Cristo es crucificado y lloras, te conmueves, pero después vuelves al pecado. No es sentimentalismo esto. No. Eso tiene que ser real. Algo frío, algo que te lleve a tomar una decisión de escapar, de salir, de dejar el pecado, de abandonarlo, de arrepentirte genuinamente. Cuando la Biblia nos habla de las ofrendas que debían entregar, dice: no debe haber miel en la ofrenda. La miel es demasiado dulce en lo natural para ser considerada como un sacrificio. Hoy puedo decir que la iglesia moderna, la iglesia de hoy, la iglesia de nuestro tiempo, hoy no hay cruz en la iglesia moderna. Te dicen que puedes tener a Jesús y al mismo tiempo puedes tener al mundo. No te reprimen. Hoy es una ofensa reprimir a algo. Hermano, ¿cómo está tu vida espiritual? Más o menos. ¿Y por qué? Tienes que buscar de Dios. Eso es reprimir, dicen ellos. No, dicen: no voy más a la iglesia porque siempre están molestándome que tengo que buscar a Dios y que tengo que arrepentirme y que tengo que orar y que me cansaron. Hermano querido, la iglesia moderna hoy día te dice que puedes tener a Jesús y puedes tener al mundo. La palabra de Dios te dice: o tienes a Jesús o no tienes nada. ¿Recuerdas cuando las mujeres iban hacia la cruz y Jesús iba con la cruz y estaban llorando, siguiendo a Jesús y la cruz? Jesús le dijo: lloren por ustedes. No lloremos por los sufrimientos de Cristo, lloremos por nosotros mismos, por nuestros pecados,
porque nuestros pecados fueron la causa de tal sacrificio. Yo lo puse a Él allí en la cruz por mi pecado, por mi maldad. Debo llorar por mis pecados. Dios tiene que ayudar a la iglesia a destruir las imágenes, los adornos, los tapices que hay alrededor de la cruz, para que el mundo y todos vean que fueron los romanos los que lo crucificaron. En realidad ni siquiera fueron los romanos, fueron nuestros pecados los que crucificaron a Jesús. No deben haber pesebres ni crucifijos. ¿Qué cosa buena puede haber en una escultura de la crucifixión que solo provoca lágrimas en la carne? No nos hagamos caminos melodiosos a la cruz. Debemos, hermano querido, sin sentimentalismo, destruir toda señal de sentimentalismo, toda señal de mundanalidad. Todo ritual, todo adorno, toda corrupción, toda imitación, todo entretenimiento, todo acicalamiento a la cruz. Debemos finalmente tener cuidado con las ayudas externas que estamos llevando a la cruz. La escritura dice en Ezequiel, solamente para parafrasear algunos versículos: hazles entender el diseño de la casa y sus entradas. Pon atención a las entradas de la casa. ¿Qué está diciéndonos? No solo es importante lo que predicamos a la gente cuando estén reunidos, sino que también es importante cómo los atraemos para que estén reunidos allí. Déjame terminar. No debe haber gusto. No debemos apelar al gusto. Si la cruz no atrae a los hombres, es mejor que se queden afuera. Y esta es una realidad que muy pocos quizás entiendan. Por eso hablamos que el verdadero arrepentimiento vendrá cuando el mundo, el hombre, la mujer entienda que solo es la cruz la que puede llevarnos a ese verdadero arrepentimiento. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta mañana, dando gracias por tu amor, dando gracias por tu palabra. Yo anhelo con todo mi corazón que cada uno de tus hijos que ha oído esta palabra, Señor, pueda entender, pueda comprender. Abre su mente, abre su corazón, para que puedan captar, entender y comprender, Señor, lo que tú nos has enseñado en esta mañana. En el nombre de Jesús, pedimos esa bendición sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de tus hijos. Gracias por su inmenso amor. Gracias, Señor. Amén y amén, Señor.